Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este primer trimestre del año 2025, en el cual estamos estudiando el tema general, el amor de Dios y su justicia, que en el libro auxiliar se juntan las dos, dice el amor y la justicia de Dios, porque realmente son dos partes, dos aspectos del carácter de Dios, que Dios es amor, pero también Dios es justicia. Pero estos dos aspectos se encontraron en la cruz, donde el amor de Dios se mostró al mundo, como lo encontramos en el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16, en que dio a su Hijo, pero también la justicia de Dios se estaba cumpliendo en la cruz, porque la palabra de Dios también dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí se estaba cumpliendo la lección de esta semana que se titula Amor Pactual. Realmente Dios, por ese pacto que hizo con la humanidad, de buscar a la humanidad perdida y salvarla, es que Dios muestra su amor pactual, es su amor relacionado al pacto, el pacto eterno que fue ideado, gestionado, configurado desde antes de la fundación del mundo. Y por eso a Jesús se le llama el Cordero que fue inmolado también desde antes de la fundación del mundo. Y este día jueves 9 de enero, el título es Has recibido gratis, da gratis. Pero yo lo llamaría, cambiaría el título para ese versículo que todos conocemos, que lo vamos a leer en el transcurso de la lección este día. De gracia recibisteis, dad de gracia, y vamos a ver en el contexto en que se encuentra ese versículo. Pero también el título podría ser cumpliendo con la ley eterna de Dios, porque la ley eterna de Dios tiene dos aspectos que Jesús resumió cuando daba el nuevo mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y básicamente ese es el enfoque de la lección de este día. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar, los voy a invitar a que inclinemos el rostro reverentemente ahí donde nos encontramos y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por tantas bendiciones inmerecidas, por este nuevo periodo que estamos comenzando, Señor, por la vida, Señor, por la salud, por todo lo que tú nos das realmente sin que nosotros lo merezcamos, porque no lo merecemos. No somos dignos, Señor, pero te damos gracias porque por la sangre preciosa de nuestro Señor Cristo Jesús, quien vino a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, Señor, podemos alcanzar ese perdón, podemos alcanzar esa salvación que es únicamente por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Cristo Jesús. Señor, también te damos gracias porque podemos escudriñar tu palabra nuevamente. Permite que podamos encontrar las verdades eternas que tú tienes en ella para cada uno de nosotros y aplicarlas sobre todo en nuestra vida. Y te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe para encontrar esas verdades, Señor, y para andar en tus caminos y hacer tu voluntad. Perdona nuestros pecados, Señor, te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, has recibido gratis, da gratis. Eh, y esto está relacionado con la lección del día anterior, del día miércoles, donde vimos la parábola de los siervos, y un siervo que había recibido muchísimo. Su deuda le había sido perdonada, una deuda que le hubiera tomado 200.000 años pagarla. Y realmente lo que eso enfatiza es que nunca le hubiera podido pagar, así como nosotros jamás podremos pagar esa deuda que tenemos con Dios por la muerte expiatoria de nuestro Señor Cristo Jesús. Realmente todas las riquezas del cielo fueron vaciadas en esta tierra, en la persona de nuestro Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Eh, y nunca podemos pagar esa deuda y somos como ese siervo. Hemos recibido la gracia. De hecho, los voy a invitar a ir a ese versículo que es digamos, de donde ha sido tomado el título de esta lección,
que se encuentra en Mateo 10:8 y realmente por eso mencionaba que al leerlo vamos a ver el contexto en que se encuentra este versículo y es en la misión de los 12. Eso es cuando Jesús los envía y les da instrucciones y tal vez esta es una de las más conocidas. El versículo 8 completo dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, de hecho, ese es un mandato para todos y para toda la humanidad desde la eternidad hasta la eternidad, porque nosotros realmente nunca podremos pagar lo que Dios nos ha dado y no podemos pagarlo. Eh, de hecho, este sábado, durante el culto, surgió un comentario que durante la pandemia del COVID, muchas personas ya no podían pagar el oxígeno que necesitaban porque eso se volvió un producto escaso, porque todas las personas que estaban afectadas por esa enfermedad necesitaban oxígeno según los protocolos de tratamiento que se instituyeron en casi todo el mundo. Y andaban buscando el oxígeno y no lo encontraban, algunos no tenían con qué pagarlos. Y la ilustración fue que Dios nos da el oxígeno gratis, o sea, el oxígeno que nosotros respiramos cada día nos lo da gratis. Hermanos, esa es la gracia de Dios. Dios nos da todo lo que necesitamos para vivir y realmente nosotros solo nos enfocamos en lo que nos falta. Seamos agradecidos, hermanos, y comencemos cada día enfocándonos en todo lo que tenemos y no en lo que hace falta. Y van a ver que sus bendiciones son increíbles, más de lo que nosotros podamos imaginar, más de lo que nosotros merecemos. Pero este versículo, la versión Dios habla hoy, lo traduce de la misma forma, de esta forma. Dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Y aquí está la parte. Ustedes recibieron gratis este poder. No cobren tampoco por emplearlo. Esto está relacionado también como cuando nosotros hacemos, hermanos, caridad. Que no sepa nuestra mano derecha lo que hace nuestra mano derecha, lo que hace nuestra mano izquierda. Realmente el bien se debe de hacer sin esperar recibir nada a cambio, porque realmente ese es el trasfondo del amor ágape que hemos estado viendo. Es un amor que da, da y da y da y continúa dando a pesar de no recibir nada a cambio. Y sin embargo, Dios espera que a cambio de todas sus bendiciones nosotros le demos nuestro amor en primer lugar y como resultado de ese amor nuestra obediencia. Ahora vamos eh, a ampliar esto porque acá en la lección dice, mirad cuál amor, y esto está tomado de las epístolas de Juan, primero Juan, que también es el mismo autor del Evangelio de Juan y del Apocalipsis, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, dice, y sin embargo, lo que podemos y debemos hacer es reflejar el amor de Dios a los demás, tanto como sea posible. Y ese reflejo del amor de Dios es lo que le mencionaba en un inicio, de que simplemente estaríamos cumpliendo con el mandamiento ampliado que dio Jesús de la ley, de los 10 mandamientos, la ley eterna de Dios, donde una parte es amar a Dios y otra parte es amar al prójimo. Tiene una dimensión vertical, como hemos dicho, y una dimensión horizontal. La dimensión vertical es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y la segunda dimensión es amar al prójimo como a uno mismo. Y nosotros nunca nos vamos a lastimar a nosotros mismos, así es que esa es la manera como debemos amar al prójimo. Pero aquí estos versículos que se encuentran acá lo amplían, hermanos. Vamos a ir primero Juan 15:12, y el Evangelio de Juan dice lo siguiente: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, aquí comienza a Jesús a decirles, bueno, realmente ustedes tienen que amarse porque así sabrá todo el mundo que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y este amor debe comenzar, hermanos, así como
el mandato de predicar el evangelio que le dio Jesús en círculos concéntricos. Debe comenzar primero por nuestra familia, luego por el siguiente círculo que nos sigue, bueno, nuestra familia ampliada, nuestros vecinos, nuestros amigos, y este amor debe llegar hasta lo último de la tierra. Pero también dentro de esos círculos concéntricos se encuentra la iglesia, hermanos. Y tristemente en la iglesia hay muchas rivalidades, hay muchas luchas de poder, hay pecado. La iglesia es un lugar lleno de pecadores, de humanos imperfectos. Y por lo tanto, hermanos, nosotros debemos aprender a amar a nuestros hermanos también. Es también nuestra familia, es nuestra familia espiritual. Pero vamos a ver ahora lo que nos dice Primera de Juan, la primera epístola de Juan 3:16, que es, digamos, pareciera que Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahora nos está mandando Primera de Juan 3:16, y también habla del amor. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y la versión Dios habla hoy lo traduce de esta manera. Dice, conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así sabemos que es el amor. Ese fue el verdadero amor, el amor infinito de Dios. Y continúa diciendo el versículo, así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Y aquí está mencionando por nuestros hermanos biológicos y por nuestros hermanos espirituales. Y finalmente, en 1 de Juan 4, del 7 al 12, dice el subtítulo Dios es amor. En la versión Dios habla hoy lo amplía un poco y dice el amor, señal de nuestra comunión con Dios. Y realmente si queremos que nuestra comunión con Dios, hermanos, se fortalezca cada día, el amor debe ser un elemento esencial de esa comunión. Amor hacia Él y amor hacia los demás. Y dice en la versión Reina Valera del 60, amados, versículos 1 de Juan 4, del 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esta última parte en la versión Dios habla hoy dice, queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en nosotros. Hermanos, realmente este es un llamado para todos nosotros. Y yo lo tomo como un llamado para mí en lo personal, porque este año comienza como un viaje, un viaje que comienza por aprender el perdón. Eh, Debemos perdonarnos nuestras faltas y el amor acá no solamente es por los hermanos. Aquí luego traigo lo que Jesús nos enseña en el Sermón del Monte, de amar a nuestros enemigos. Y dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y esto puede suceder y sucede dentro de la iglesia, hermanos. Y debemos aprender a perdonar y aprender a amar. Y ese es un viaje que al igual que es un proceso que está enmarcado dentro del proceso de la santificación. Si estamos caminando en ese proceso y la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros, acá es donde entra la justicia y debemos nosotros
trasladarla a los demás, incluso a nuestros enemigos. Porque veamos lo que dice Romanos 5:8, que amplía lo que acabamos de leer. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y aquí traduzco enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Antes ya estaba configurado este plan antes de la fundación del mundo, de que Dios nos iba a buscar, si iba a ser humano, iba a morar entre nosotros, iba a morir por nosotros en la persona del Dios Hijo, que nunca dejó de ser parte de la deidad, siempre fue 100% divino y 100% humano, pero murió por nosotros. Cuando aún éramos pecadores, y realmente en la palabra dice que el pecado hizo un muro de separación entre Dios y nosotros, que causó enemistad, y de hecho esa es la palabra que Dios utiliza en el protoevangelio en Génesis 3:15, donde dice, enemistad pondré entre ti y la serpiente, entre su simiente y la simiente suya. Realmente estamos enemistados con Dios, éramos sus enemigos, pero aún así Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor que debemos mostrar a los demás, incluso a nuestros enemigos. Y termino nuevamente leyendo la última parte del versículo de Mateo 18, porque de gracia recibisteis, dad de gracia. Hermanos, espero que todos podamos poner en práctica y que este sea un proceso en nuestra vida que cambie nuestra existencia por completo cuando aprendamos a amar y aprendamos a perdonar. Que Dios les bendiga grandemente.